Buenos días. A continuación vamos a hacer una breve exposición acerca de las teorías del conocimiento científico. Nuestro grupo está conformado por Leonardo González, Andrew Lázaro y mi persona Renzo Padilla. Mi tema de exposición son las indagaciones como fuente del conocimiento científico. Indagaciones como fuente del conocimiento científico. Este es un tema que ha sido abordado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Aristóteles consideraba que las contemplaciones de las cosas se realizaban por medio de indagaciones ejercidas. Dichas indagaciones deberían ser formales, materiales, eficientes y finales, lo que conllevaría o posibilitaría a una indagación teleológica. Siguiendo con Platón, él decía que él pretendía explicar qué tipo de fuerzas existen al interior de los fenómenos, mientras que Galileo y Bacón se basaban en las causas que hacen posible los fenómenos y permitían generar explicaciones, ya sea funcional o mecánica. Por otro lado, Kuhn denominaba paradigmas y sus revoluciones, pues parte de ideas para buscar desarrollo, pero también para causar desequilibrio y generar cambios paradigmáticos. En el siglo XV empieza esa masa de crítica sobre el dominio metafísico. Después, muy posteriormente, viene el protestantismo. Ahí juegan un papel fundamental Lutero y Calvino, quienes se basaban o consideraban al hombre como centro del universo. Siguiendo con Kant, él decía que los paradigmas se debían basar en una razón práctica y en una razón teórica. Por ejemplo, decía que la práctica se basaba en una voluntad propia, mientras que la razón teórica se basaba o se relacionaba con la pureza y la razón. Por otro lado, Hegel consideraba la filosofía como ciencia del universo y pretendía o encontró esa relación que no encontró Kant sobre el objeto y el sujeto, lo que conllevaría a una reflexión sobre el saber absoluto. Por último, y llega a un papel fundamental como es el positivismo. Al final de la teoría del conocimiento, la marca del positivismo, debido a que se centra en el método, la ciencia y el sujeto. Obviamente, diciendo esto, se considera como la base de la razón de la teoría del conocimiento. Dirley considera que la clave del conocimiento no está en el plano instrumental de los acuerdos, sino en las acciones simbólicas, obviamente obteniendo un conocimiento en las comunidades que éste se desempeña. Husserl considera que la fenomenología está basada en fundamentos producto de una convivencia y juega un papel fundamental la naturaleza. Bueno, siguiendo con Horkheimer, este se basaba en fundamentos muy básicos sobre la teoría crítica, debido a que consideraba que el positivismo está orientado a favorecer la sociedad en que éste se desenvuelve. Y por último, Feyerabend tuvo un papel muy fundamental en cuanto a los inventos y a los descubrimientos de la ciencia. Encuentra que la historia está combinado de reglas y de errores y considera que los científicos deben implementar una teoría del error. Estos deben no solo analizar el error, sino aprender a convivir con él. Muchas gracias. Siguiendo con la teoría del conocimiento, encontramos ahora el giro lingüístico de Habermas, que no es más que el cambio de perspectiva que uno tiene sobre la razón a través del tiempo y cómo ha transcurrido el ser humano. En esto encontramos tres aspectos muy importantes. Primero, la teoría de la acción comunicativa es una de las más ópticas. Esta surge como el excesivo fraccionamiento y racionamiento que ha sido sometido el ser humano a través de la historia y a través de las etapas de su vida. La otra es una racionalidad centrada en el conocimiento, sujeto utilizado el conocimiento a una racionalidad. Y la otra es Habermas formula preguntas sobre la modernidad, cómo lograr la modernidad en la forma de convivencia social y cómo esta ha innovado a través del transcurso del tiempo. Con la comprensión comunicativa, encontramos que a Habermas le preocupó el proceso de comprensión de estas acciones comunicativas, de estos actos de habla, ya que se considera que la acción comunicativa en sí misma es la misma comprensión. De esto se desprenden tres aspectos fundamentales, que Habermas cree que los procesos de comprensión dados por la fenomenología
semiótica y la sociología. Estos son tres aspectos que engloban esta teoría. Y la sociología comprensiva han otorgado el comprensivo y el entendimiento. La otra es que Habermas, que el científico social, debe tomar parte de la interacción cuyo significado trata de entender y actuar en conciencia tal y como lo hacen los actores en su práctica cotidiana. Y la otra, que es el proceso de comprensión. Entonces tendrían dos momentos importantes para Habermas, que formula dos preguntas. Una, el mundo de la vida de opinión sucede en las cosas naturales como subjetivas. Aquí ya nada es objetivo, nada es claro, aquí las cosas pueden variar. Y dos, se complementa el proceso de comprensión, se busca comprender los argumentos y pretensiones que llevan o no a consensos sociales. Están los productos sociales y los objetivos. La teoría de los imaginarios como posibilidad de entender las realidades sociales. Desde la época primitiva de la humanidad, el ser humano ha buscado la forma, la manera de darle comprensión al mundo. Ha buscado distintos métodos y estrategias de darle sentido y realidad a las cosas. La cultura griega fue una de las primeras que hizo énfasis en esta clase de metodología, de intuicionismo, ya que fueron ellos los primeros filósofos, fueron ellos los primeros que se encargaron en darle sentido al estudio, de buscar la manera de cómo entender la realidad. Las tensiones en el imaginario. Los imaginarios corresponden a esa categoría de la conciencia, intangible de sentido, que nos sustenta o otorga en el mundo en que lo rodea, en el mundo en que vive. Existen dos corrientes, está el representacionismo y el construccionismo. En el representacionismo tenemos autores como Durán en 1968 y Castorina en el 2003, que fueron los principales autores que hablaron de esta corriente, hicieron énfasis en esta corriente. El representacionismo, para esta tendencia la representación se forma cuando el sujeto es influido por una carga de imágenes y símbolos que al ser asumidos por él constituye su imaginario. Desde épocas primitivas el ser humano ha implementado una serie de signos y símbolos que tienen validez universal. Vemos como la escritura, las señales de tránsito y otro tipo de señas son reconocibles en todo el mundo, por una cultura y por otra. Durán, en 1968, nos habla de dos tipos de conciencia, la conciencia directa y la conciencia indirecta. Directa es cuando uno tiene percepción de las cosas, e indirecta cuando es intangible, cuando no se puede percibir, cuando no se puede tocar. Un ejemplo, claro, imaginarme los paisajes de Marte, eso es una conciencia indirecta, debido a que no tengo percepción de las cosas, sino que mi imaginación pues crea una imagen que se puede percibir y yo me puedo proyectar esa imagen. Cada quien es independiente en esos aspectos. En el representacionismo tiene como principal característica es que el símbolo es la representación directa de la realidad. Por otro lado, en el construccionismo, nos hace énfasis en que las realidades no subyacen estáticas en las representaciones que las personas y sociedades hacen sobre una realidad en específico, directa e indirecta. No existe una realidad, sino muchas realidades. Acá la imaginación va mucho más allá. Le dan varias interpretaciones a ciertas imágenes y a ciertas características que yo tomo como persona. Cada quien es independiente, pero se toman varias concepciones de la realidad. Entre sus principales autores está Schotter en 1993, Jeremy en 1991 y Juan Luis Pinto, que fue uno de los últimos que incursionó en esta rama, en esta corriente. Para Pintos, las realidades sociales son esquemas de intangibilidad social, gracias a los cuales las personas pueden comunicarse y hacer válidas sus acciones e interacciones. Son imaginarios sociales, es lo que la gente considera como realidad. Ahí sí el concepto va más enfocado hacia uno mismo, es lo que yo considero como real. Difiere de otra persona, no tiene que ser igual, porque para mí una realidad, para mí algo imaginario, un ejemplo, yo veo una persona con arete, veo una persona con gorra y manifiesto un concepto sobre eso, y puede ser un concepto erróneo o puede ser un concepto verdadero. Pero otra persona tiene otra concepción sobre esa misma persona. Entonces se van a diferir y por eso es que existen diversas realidades.